Buenas, continuamos entonces con el estudio del tipo penal de genocidio, segunda parte. Los invito a suscribirse al canal y sin más preámbulos continuamos con este análisis. Habíamos mencionado en el video anterior que la conducta del genocidio es una conducta de tipo dolosa, de comisión dolosa, es decir, se comete a través del conocimiento de los hechos mala voluntad. Hay una intención del sujeto agente en cometer la conducta. No se comete, por tanto, por culpa ni por preterintención. La forma de cometer el genocidio es siempre de forma dolosa. Ahora, para que la conducta se pueda cometer, se requiere un ingrediente subjetivo en particular. ¿Cuál es ese ingrediente especial subjetivo? Que es el pretender la extinción del grupo. Y habíamos analizado también en el video pasado cuáles eran los grupos que eran los sujetos pasivos de la conducta de genocidio. Entonces, para que podamos hablar de que existe efectivamente un genocidio, debe concurrir ese ingrediente subjetivo por parte del sujeto agente que despliega la conducta. Si ese ingrediente subjetivo no concurre en la conducta, estaríamos hablando de otro tipo de conducta, de otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso del homicidio o lesiones personales, incluso delitos contra la humanidad como la desaparición forzada. Habíamos mencionado un ejemplo en el video pasado que era el terrateniente que buscaba ahuyentar a unos indígenas que transitaban por su finca y les suelta unos canes y estos logran morder o incluso, digamos, matar a algunos de estos indígenas. Pero ¿cuál es la finalidad de esa persona? Era ahuyentarlos. En ningún momento, en ese caso en particular que estamos mencionando, la intención era la extinción de ese grupo indígena. Como quiera que no esté ese ingrediente subjetivo probado, pues no vamos a hablar de la conducta penal de genocidio. Entonces, para que exista genocidio, se requiere que concurra ese ingrediente subjetivo en particular. Y aquí concluimos, el delito de genocidio requiere para su tipificación de un ingrediente especial, subjetivo, esto es, un propósito específico del actor que consiste en la intención de destruir total o parcialmente el grupo. Recuerden ustedes que cuando hablábamos del bien jurídico del genocidio, que es la vida y la integridad personal, decíamos que había que entenderlo desde un punto de vista no individual, como sucede por ejemplo con el homicidio o las lesiones personales, sino que teníamos que mirarlo desde un punto de vista supraindividual. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo de esta conducta, recuerden ustedes, es un grupo nacional, étnico, racial, religioso y político en el caso colombiano. Por ello, la doctrina considera que el genocidio consiste en la realización de determinados delitos comunes que se agravan en virtud de la finalidad del autor. Esto era la última parte del video y vamos a continuar entonces con las demás características de este tipo penal. Aquí señalamos, no concursa con otros delitos. La doctrina considera que el delito de genocidio no concursa con otros delitos. ¿Por qué? Porque la protección que dispensa el tipo penal de genocidio es una protección supraindividual y no es una protección, por tanto, de carácter individual como sucedería, por ejemplo, con otros punibles como el homicidio, las lesiones personales o cualquier otro, que normalmente la protección que dispensan es individual. En el caso del genocidio, como quiera que lo que se protege son sujetos, son miembros de un grupo, en razón de esa pertenencia a ese grupo, la protección, por tanto, es de carácter supraindividual y la doctrina considera que difícilmente podría haber un concurso del genocidio con otras conductas. Entonces, debe tenerse presente que los grupos protegidos son el objeto de la acción y no el bien jurídico protegido. El objeto de la acción es el grupo protegido y el bien jurídico es el derecho a la existencia de ese grupo. El genocidio puede cometerse en comisión por omisión, sí se puede cometer. El genocidio es un tipo penal que se puede cometer por comisión por omisión, es decir, son ese tipo de omisiones que se pueden inferir del estudio del tipo penal. En este caso, vamos a señalar cuándo procede la comisión por omisión en respecto al tipo penal de genocidio y se requiere unas características. Veamos. Ello ocurrirá cuando se presente todos los elementos que hacen parte de la estructura típica del genocidio, incluyendo el ingrediente subjetivo. Es decir, el sujeto agente que comete o que llegase a cometer la conducta genocida por omisión debe concurrir en él la posibilidad de cometer el punible teniendo en cuenta ese ingrediente subjetivo. Es decir, debe concurrir en un ingrediente subjetivo para cometer el delito, pero él decide no actuar. Y esa decisión de no actuar es la que termina desembocando o procurando la conducta genocida. Veamos.
Debe existir una posición de garante del sujeto activo respecto a la existencia del grupo humano, nacional, étnico, racial, político, religioso, decidiendo no actuar para evitar el resultado antijurídico. Debe existir entonces una conducta o una posición de garante para que podamos hablar de comisión por omisión. El incumplimiento del deber del garante, aquí seguimos señalando, el incumplimiento del deber del garante se materializa con la producción de resultado antijurídico, entendiendo por tal el previsto en cada una de las modalidades constitutivas del genocidio. Artículo 101, los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, relación de causalidad. Es decir, que el incumplimiento, es decir, el no actuar, efectivamente tenga relación con la conducta que al final se considera genocida. Es decir, la conducta que afecta o procura la muerte total o parcial de los miembros del grupo como sujeto pasivo de la conducta penal. Por tanto, es necesario que el sujeto activo tenga la capacidad personal de realizar la acción, pero en caso de actuar de forma omisiva, tenga el poder de evitar el resultado antijurídico. Entonces, fíjense, para poder hablar de la comisión por omisión en el tipo penal de genocidio, se requiere que el sujeto agente en él concurra el ingrediente subjetivo de querer afectar la existencia del grupo. Es decir, decide no actuar, pero esa decisión de no actuar es determinante para que se dé el resultado final, el resultado antijurídico, para que se dé el injusto. Y ahora debe tener, teniendo en cuenta que tiene la posición de garante, debe tener la posibilidad de evitar ese resultado. Es decir, no toda omisión de cualquier persona va a per se significar la concurrencia o la materialización del tipo penal de genocidio. Veamos un ejemplo para explicar esto de mejor manera. Caso: comandante del ejército que, teniendo la posibilidad, omite evitar un genocidio del grupo bajo su jurisdicción. Fíjense, la conducta omisiva del comandante del ejército sí podría considerarse genocida en tanto que, digamos que se trata de un grupo indígena sobre el cual él tiene jurisdicción, es decir, en la jurisdicción donde opera ese grupo indígena, el comandante tiene poder de acción, tiene poder de hacer movilizar sus tropas. Entonces, teniendo el poder de movilizar sus tropas, él advierte que van a cometer un genocidio contra ese grupo indígena y, teniendo el poder de actuar, decide no hacerlo. Es decir, teniendo la posibilidad de evitar ese resultado antijurídico, decide simplemente no actuar. Omite cumplir con sus funciones, y esa omisión, teniendo él la posición de garante. ¿Y por qué tiene la posición de garante? Porque es un miembro del ejército. Tiene una protección o tiene un deber de protección frente a la comunidad, en este caso un grupo indígena. Entonces, ese no actuar, teniendo el deber de actuar del comandante del ejército, hará concurrir en él los ingredientes necesarios para tipificar la conducta de genocidio. ¿Por qué? Porque teniendo el poder para evitar la consumación de un genocidio, en el ejemplo que estamos mencionando, un grupo indígena, y teniendo las armas del Estado para prevenir ese resultado injusto, decide simplemente no actuar. Se convierte, no hablamos ahora de un cómplice, sino que se va a convertir también en un partícipe de la conducta genocida por comisión por omisión. Entonces, para que podamos hablar de la comisión de la conducta genocida por comisión por omisión, se requiere que la estructura propia del tipo penal también confluya en la persona que decide no actuar, teniendo una posición de garante, teniendo un ingrediente subjetivo y teniendo el deber de actuar y no actuando. Conducta que constituyen genocidio. Ocasionar la muerte de los miembros del grupo. Esta es la principal conducta, digamos que esta es la que está consagrada en la base del tipo penal de genocidio, tanto a nivel internacional como a nivel local. Es la conducta de mayor gravedad al conllevar la pérdida de vidas humanas como mecanismo para extinguir un grupo, total o parcialmente. Bajo este numeral, ocasionar la muerte de los miembros del grupo es fundamental para la adecuación típica. Por ende, es indiferente el número de miembros del grupo a los que se le cause la muerte, pues lo que se imputa no es uno o una multiplicidad de homicidios, sino uno o varios cometidos con el propósito de destruir total o parcialmente el grupo. No podemos confundir el tipo penal de genocidio con un homicidio múltiple o un homicidio continuado. ¿Por qué? Porque en el genocidio, recuerden ustedes, concurre un ingrediente subjetivo que es la intención de destruir total o parcialmente a los sujetos pasivos del genocidio, que ya hemos mencionado con suficiencia: grupos nacionales, étnicos, religiosos
políticos en el caso de Colombia. Entonces, ocasionar la muerte de los miembros del grupo, total o parcial, independientemente del número, con la intención de ponerle fin a ese grupo, de extinguirlo, conlleva a que se materialice la primera conducta genocida, que es la que aquí estamos mencionando. Analicemos otra conducta genocida. Causar lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Fíjense ustedes que las conductas genocidas que estamos analizando son muy calcadas de las que se encuentran en la legislación internacional que vimos en el primer video, en este caso en el Estatuto de Roma, en el artículo 6. Entonces veamos la siguiente: causar lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Y aquí tenemos que mencionar lo siguiente. Esta modalidad de conducta permite que se impute genocidio consumado y no tentativa de genocidio al actor que intentó ocasionar la muerte de los miembros. Fíjese, el actor intenta ocasionar la muerte de los miembros con el propósito de destruirlo, aquí va el ingrediente subjetivo, sin haber conseguido darles muerte. Él intenta destruir al grupo, pero en ese intento, ya sea porque fallaron los medios que utilizó, al final no logra destruir al grupo, simplemente logra lesionarlo. Uno podría pensar, aquí la conducta debe quedar en grado de tentativa, al intentar matar a los miembros del grupo, pero no lograrlo y simplemente lesionarlos. Uno podría decir, bueno, aquí estamos hablando no de genocidio consumado, sino de tentativa de genocidio. Sin embargo, la sola causación de lesión con la intención de destruir total o parcialmente a los grupos, la sola causación de lesiones ya por sí sola va a consumar la conducta penal de genocidio. Aquí hay una anticipación de la protección. Es decir, no solamente se va a cometer genocidio cuando se destruye total o parcialmente al grupo, cuando causándole la muerte, sino que al intentar causarle la muerte, si no se logra causar la muerte, pero solamente se lesiona, no vamos a hablar de tentativa de genocidio, vamos a hablar de genocidio consumado, aún causando simplemente lesiones. Pero ojo, con la intención de destruir debe concurrir el ingrediente subjetivo. En los casos en los que, aquí lo señalamos, en que las lesiones inferidas no tienen la idoneidad requerida para destruir total o parcialmente el grupo, se anticipa el momento de la consumación de la conducta genocida y se amplía el ámbito de protección de la norma en atención a la importancia del bien jurídico en juego. ¿Cuál es la importancia del bien jurídico en juego? Lo habíamos dicho, es el derecho de la existencia del grupo. Los grupos tienen derecho a existir. Grupos raciales, grupos étnicos, políticos, religiosos, etc. Otra conducta que también se encuentra recogida a nivel internacional, que se incluye o se va a amplificar en nuestra legislación colombiana, es cuando se causa embarazo forzado. Y aquí señalamos, esta modalidad de conducta no está prevista en la Convención, pero se incluyó en el numeral segundo del artículo 102 del Código Penal, lo que indica que también en ese punto la legislación nacional amplió el ámbito de protección del bien jurídico. Esta conducta es relevante en el caso de grupos étnicos y raciales, dado que el embarazo forzado de las mujeres de esos grupos orienta a variar la composición étnica del grupo y propiciar su destrucción. Entonces, esta conducta, que digamos que es innovadora en nuestra legislación colombiana, también se considera como una conducta genocida. Fíjese que aquí lo que se busca o lo que se procura la protección es la causación del embarazo. Ni siquiera estamos hablando de la muerte de los miembros del grupo. Simplemente causar el embarazo en los miembros del grupo, normalmente los grupos étnicos o raciales, ya esa sola conducta va a causar la consumación del tipo penal de genocidio. Veamos otra. Someter a miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Aquí lo que se castiga es el sometimiento, indistinto de si la destrucción física se da o no. El solo hecho de someter a los miembros del grupo, ya por sí solo, esa conducta puede considerarse genocida. Y aquí señalamos, la conducta se consuma con el sometimiento de miembros del grupo a condiciones que los privan o limitan de lo necesario para que sus miembros subsistan y en consecuencia para proyectarse en el tiempo y vivir en condiciones dignas. Ejemplos históricos: el gueto, los guetos en la Alemania nazi, o el genocidio de Armenia. El genocidio de Armenia básicamente se cometió así: se sometió a gran parte de la población de Armenia a unos trayectos de muchos kilómetros, a unos éxodos masivos con mínima suministro de lo necesario que necesita todo ser humano: agua, ropaje, alimentación, sobre todo alimentación, y eso provocó la muerte de millones de personas.
Entonces, el sometimiento a las personas con la finalidad de lograr su extinción total o parcial, ese solo sometimiento implica la consumación del tipo penal de genocidio, independientemente si mueren o no mueren personas. El hecho de colocar a un grupo de personas por su condición racial, étnica, religiosa, política, a condiciones que van a conllevar a su extinción, a su destrucción total o parcial, ese solo sometimiento tipifica la conducta de genocidio. Esta modalidad, la conducta genocida, aquí lo señalamos, se consuma con el sometimiento de los miembros del grupo a esas condiciones, independientemente de que la destrucción física total o parcial de esos miembros del grupo se haga o no efectiva. Aquí lo que se castiga o se sanciona es ese sometimiento. ¿Por qué? Porque es una de las modalidades históricas con las cuales se comete el genocidio. Simplemente se priva de las mínimas condiciones de alimentación, de abrigo a gran cantidad de personas, lo cual con el tiempo va a provocar su muerte, por frío o por inanición. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. La conducta se consuma con la sola adopción de las medidas, es decir, cuando se toman estas medidas que van a provocar o van a evitar el nacimiento de los miembros del grupo para que con el tiempo el grupo se vaya menguando, esa sola adopción de esas medidas también tipifica la conducta de genocidio, independientemente si al final se llegan a dar o no muertes por genocidio, porque si se dan muertes, pues podríamos estar de la primera modalidad de la conducta, que es la destrucción total o parcial de miembros del grupo. Entonces, en este caso, el solo hecho de tomar las medidas idóneas, por supuesto, que lleven a evitar el nacimiento de miembros del grupo, acarrea la consumación de este tipo penal. Otra conducta también que digamos que se ha registrado históricamente es trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo. Consiste en trasladar o en desplazar niños de un grupo a otro y es punible en cuanto afecta su identidad y su sentido de pertenencia. Fíjese que aquí se requiere del sujeto pasivo no solo a la pertenencia al grupo, sino también se requiere que se trate de menores de edad. Y aquí lo señalamos. Se trata de miembros de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político menores de 18 años de edad. De allí que si se trata de traslados forzosos de mayores de edad, la conducta es atípica de genocidio, aunque podría imputarse un delito de lesa humanidad como el desplazamiento forzado. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de esta modalidad de genocidio, tengamos en cuenta que se trata de traslados del niño de grupos a otros grupos, y no tanto así de mayores de edad pertenecientes a ese grupo. Sigamos. Tentativa del delito de genocidio. Aquí volvemos un poco sobre lo que ya mencionamos hace un momento. Por tratarse de un delito de resultado, admite tentativa. Sin embargo, el amplificador del tipo no procede en la primera modalidad genocida, que es la de ocasionar la muerte a los miembros del grupo, toda vez que el hecho de causar lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo causa el genocidio e impide la imputación de un genocidio tentado. Es decir, cuando se intenta matar a los miembros del grupo y simplemente se lesiona, no podemos hablar que la conducta queda en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque una de las modalidades a través de las cuales se comete el genocidio es precisamente la causación de lesiones. Entonces, la mera causación de lesiones ya consuma el tipo penal de genocidio. Pero en las otras modalidades que hemos analizado hace un momento, sí cabría la posibilidad de la tentativa del tipo penal de genocidio. ¿Listo? ¿Claro ahí? Seguimos. Se debe tener en cuenta que el resultado que consuma la conducta es el recogido en cada una de las modalidades de genocidio y no el que agota el fin pretendido por el autor o partícipe, tal cual lo mencionamos en el análisis de cada una de esas modalidades sobre las cuales se consuma o se perfecciona la conducta del genocidio. Por ejemplo, el sometimiento. El solo sometimiento de los miembros de grupos a condiciones que conllevan o acarrean su destrucción, ya por sí solo hecho, ese solo sometimiento perfecciona o consuma el tipo penal de genocidio, más allá o independiente de si efectivamente llegan a morir miembros del grupo total o parcial. Se llega a dar una destrucción total o parcial de los miembros del grupo. Sigamos. Aquí vamos a ver otro tipo penal que sigue a continuación del genocidio, que es la apología del genocidio. Y es muy importante estudiar la apología del genocidio porque normalmente los genocidios que se han registrado a través de la historia siempre van a tener un precursor, que es otro delito. ¿Y cuál es ese otro delito? La apología. La apología es la propaganda, es la insistencia, es la justificación que se hace, que va a terminar justificando las conductas genocidas
Por eso la importancia de consagrar la apología del genocidio como también como un tipo penal autónomo. ¿En qué consiste la apología? El que por cualquier medio difunde ideas o doctrinas que propicien o justifiquen las conductas constitutivas de genocidio o pretenden la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de conductas constitutivas de genocidio. En eso consiste la apología de genocidio. Aquí mencionamos o aquí ilustramos la imagen de un líder nazi, Joseph Goebbels, que fue uno de los grandes líderes de propaganda del régimen nazi y que justificó con un discurso de odio lo que posteriormente sería considerado como crímenes de lesa humanidad, entre cuyos crímenes se encuentra el delito de genocidio. Es decir, a través del discurso de odio en medios de comunicación se va a justificar la conducta genocida. Se trata de incitar directa o públicamente a que se cometa el delito de genocidio o de legitimar hechos que estimulen su producción posterior. Propaganda nazi, un ejemplo, y aquí mencionamos a uno de sus grandes líderes. Características de la apología son las siguientes. El legislador ha dispuesto que estos actos preparatorios del delito de genocidio constituyen un delito autónomo, ya que se trata de la difusión de ideas o doctrinas que justifican con un discurso de odio el genocidio. De ahí la importancia de tener a la apología de genocidio como un tipo penal, como les vengo anunciando, autónomo. ¿Por qué? Porque a duras cuentas la apología siempre va a ser la antesala de una conducta de mayor envergadura. Entonces, si se castiga o si se evita o si se procura evitar la apología sancionándola, pues se podría evitar una conducta de mayor envergadura y mayor afectación al bien jurídico tutelado. La conducta que se tipifica es la que se despliega públicamente y no en privado. Debe orientarse a promover la comisión del delito de genocidio y por tanto debe concurrir en ella el mismo ingrediente especial subjetivo que se requiere en este. Es decir, el que comete la apología de genocidio lo hace a sabiendas de que con ese discurso de odio se está legitimando, se está justificando la destrucción total o parcial de miembros del grupo por razones de su nacionalidad, credo, razones políticas, razones étnicas, raciales. Apología versus libertad de expresión. Como quiera que la apología hace uso de la expresión de un discurso a efectos de justificar la concurrencia de lo que podría llegar a ser una conducta genocida, podría uno pensar que existe una tensión entre la apología y la libertad de expresión. Pero veamos por qué esto no es así. Y encontramos, se presenta una tensión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la existencia de los grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos y políticos. Aún así, aun cuando existe una aparente tensión, lo cierto es que en el constitucionalismo moderno no existen derechos absolutos. Es decir, bajo el pretexto de la libertad de expresión no se puede justificar la apología del genocidio. Nadie puede decir, yo tengo derecho a justificar el genocidio haciendo uso de mi libertad de expresión, porque es que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Sí, la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero todo derecho fundamental también tiene limitantes. Y los derechos fundamentales no son absolutos, como lo ha venido señalando la Corte Constitucional, no solamente aquí en Colombia, sino otros tipos de cortes constitucionales en otras partes del mundo. Los derechos fundamentales, si bien son fundamentales, no por ello son absolutos. Y en estos casos, cuando se trata de evitar la consumación de un tipo penal tan grave como es el genocidio, y aun cuando existe una tensión entre la apología, aún de justificar un discurso de odio, con la libertad de expresión, lo cierto es que no se justifica su utilización por la protección que se dispensa al bien jurídico tutelado, en este caso analizado de forma supraindividual para la protección de la existencia de los miembros del grupo. Hasta aquí entonces, jóvenes, termina el estudio del tipo penal de genocidio y también del tipo penal de la apología de genocidio. Cualquier comentario, cualquier duda pueden hacerla en el grupo, pueden comentarla abajo y yo estaría presto a aclarársela. No antes finalizar invitándolos a suscribirse al canal y compartirlo con sus respectivos compañeros. Trataré de grabar videos por lo menos una vez o 2 veces al mes, pero cualquier duda, cualquier inquietud, repito, pueden plantearla en los comentarios del canal de YouTube. Les agradezco la atención prestada. Muchas gracias.